Les bendiga a todos y a todas. Vamos a orar inmediatamente para comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre, gracias en esta hora gloriosa por permitirnos el estar aquí en tu casa, Señor, casa de oración. Ayúdanos a estar siempre honrándote, glorificándote. Clamamos a tus fortalezas y que en esta hora crucial, Señor, que sea de presentar tu palabra. Ayúdanos, que sea usted el que hable, sea usted el que nos corrija, Señor, que sea usted el que nos reprenda si es su voluntad. Permita que podamos estar atentos a lo que usted tiene hoy por medio de su palabra. Aquellos que han puesto en su corazón estar aquí, que tu gracia y tu misericordia, Señor, puedan ayudarles a llegar y gozarse, Señor, de las bendiciones que usted nos tiene. Aquellos que están a distancia, permite, Señor, que tu palabra, Señor, les sea de bendición y que reconozcan que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos. Y usted, oh Padre, lo ha señalado en su palabra de que un día usted volverá. Anhelamos su venida, Señor. Ayúdenos a estar preparados, a estar conscientes de preparar nuestras almas hacia ese momento glorioso, Señor, que usted ha preparado. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Hemos estado compartiendo acerca de Éxodo y todos aquellos golpes, por así decirlo, que Dios tuvo que darle a un faraón, a un pueblo, para que le escucharan. Escuchó Faraón, escuchó el pueblo, las advertencias de Dios. Están anunciadas ya la última plaga, la 10ª, y aún el faraón no entiende quién es Jehová, como él preguntó, para obedecerle. Bueno, yo creo que tú y yo sí sabemos quién es Jehová, porque de una u otra forma él nos ha enseñado a obedecerle. Si usted estuvo conmigo en la lectura, se da cuenta que hay varias enseñanzas, lecciones, y pudiéramos decir observaciones que el pueblo de Dios tenía que seguir. Y si el pueblo de Dios no la seguía, podía pagar por ello. Recuerde que hablábamos, en la lectura leíamos más bien, que en un momento dado el ángel de la muerte iba a pasar por el pueblo y él, si veía ciertas señales, entonces entendía que esa casa o ese hogar había escuchado a Dios. ¿Qué iba a haber en los dos postes de adelante? Sangre. ¿Sabía usted que si algunos de los del pueblo de Israel ignoraban eso, solamente decían, no, intelectualmente yo lo voy a llevar, pero no lo voy a hacer, pagaba caro por eso? Porque en ningún hogar donde no estuvieran esas señales, ¿qué iba a pasar? Iba a llegar la muerte. Más donde estuvieran las señales, ¿qué Dios iba a hacer? Iba a cuidar al primogénito. Recuerde, hermanos, que para los egipcios el primogénito era lo más hermoso y lo más subliminal, pudiéramos decir, porque ese era quien iba a suceder a quién, al rey siguiente. Bueno, ellos amaban a sus primogénitos, sí o sí, lo amaban, pero no entendieron que Dios amaba también a su primogénito, y en este caso Dios no solamente tenía un primogénito como tal, sino que un gran pueblo. Le fue difícil asimilar eso a Faraón y a toda su gente. Más adelante usted nota que Dios le explica a ellos, cuando vayan a tener la cena, hacer la Pascua, de qué manera era que ese cordero iba a ser incluso cocinado de una manera exclusiva, asado. Tú no lo vas a hacer como tú quieras, es como yo te ordeno. Les explica también que las hierbas, pudiéramos decir, el sazón que le iban a poner a eso, se constituía con hierbas amargas, ¿sí o sí? ¿Por qué hierbas amargas? Hermanos, porque eso les iba a recordar a ellos el momento amargo de su vida versus lo dulce que era comer ese cordero. Qué hermoso es Dios, ¿no? Que de una u otra manera nos enseña y nos ilustra quiénes éramos nosotros en el mundo versus quiénes somos ahora en el Señor. Por eso cuando veamos o vemos a personas en el mundo, no los ignoremos ni creamos que somos mejores que ellos. Al contrario, por tú ser peor es que Dios te tiene ahí. Y lo entendiste. Recuerde que el cielo se llenará de grandes pecadores, malísimos, pero que reconocieron que
que eran pecadores y que solamente en Cristo estaba ¿qué? La salvación del alma. Pero el que se creyó bueno, yo soy muy moralista, yo no le hago nada a nadie, yo hasta mando ofrendas, respeto, etcétera, no codicio. Nada de eso hace que uno llegue al cielo. ¿Sabía eso? Lo único que nos permite llegar al cielo es la sangre de Cristo, que la vemos desde aquí, un símbolo del Cordero sin mancha, inmaculado. Quiero hablar en esta mañana bajo el tema: Dios instituye la Pascua. Dios instituye la Pascua. En los primeros 6 versos vemos aquí instrucciones sobre la Pascua. Ellos tal vez no tendrían ninguna idea de cómo celebrarían eso. Dios le facilitó ¿qué? La idea, cómo lo iban ¿qué? A hacer. Veremos qué es la Pascua. Veremos cómo Dios, no solamente, hermanos, para el tiempo cuando Cristo viene, la historia se divide en 2. AC, ¿y cómo es lo otro? DC. Si usted se fija, aquí hay un antes y después, porque Dios le dice a ellos: este mes será principio de los meses. Todo lo anterior ya pasó. Ahora comienza un nuevo calendario en la vida de ustedes. ¿Dónde dice eso? Bueno, lea conmigo los versos 1 hasta el verso 6. Quería limitarme a la lectura, pero tengo que hacerlo para que tengamos la idea. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. ¿Qué iba a ser ese mes ahí? Para vosotros será el primero de los meses del año. Pero ¿cómo va a ser si tal vez ellos están en el mes 9? Dios le dice: este será el primero de los meses. Ahora es enero para ustedes. ¿Está bien eso, que Dios lo haga? ¿Está bien? A Dios se le obedece y punto. No se le cuestiona. Pero Señor, estamos en septiembre y usted nos dice que volvamos a enero. Vamos a atrasarnos 9 meses atrás. Para Dios el tiempo no cuenta. Para ti, para mí sí. Sigue diciendo: hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Más si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Esta palabra inmolará, ¿no les recuerda algo? ¿No fue Cristo inmolado? ¿Cuál cordero? ¿No fue un cordero perfecto el Señor? Recuerde que alguien, cada vez que veía a Cristo, decía: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados. Podemos ver que la liberación de la esclavitud en Egipto era un hecho tan significativo que Dios les dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. Si ustedes tienen un calendario por ahí, el que vale es el mío ahora. Anoten desde ahora. El nuevo año comenzaría ahora con el mes de su redención en Egipto. Fue una forma dramática de decir que todo iba ¿qué? A seguir igual. Todo iba a cambiar. Una nota nos dice: Dios es siempre el Dios de nuevos comienzos en la historia del fracaso. Cada vez que tú y yo fracasamos, hermanos, ¿qué nos resta a nosotros una vez que fracasamos? Una vez que caemos, ¿qué nos resta? Levantarnos. Si fracasamos, debemos de volver a intentarlo de nuevo. Dios está ahí esperándonos, incluso para levantarnos normalmente. El que está de pie no necesita ser levantado. ¿Qué usted cree? Para nada. La máxima declaración se encuentra en el Apocalipsis, en las palabras: he aquí, hago todas las cosas ¿qué? Nuevas. No dice: y dice lo nuevo, en el cual que demoraba que la justicia. Ya no veremos tantas injusticias en esta tierra. Y alguien nos enseña: los anales de una nación comienzan desde su evangelización. La crónica de un pueblo comienza desde el día en que se postran a los pies de ¿quién? De Jesús.
La historia bíblica nos enseña que pueblos enteros, cuando se humillaron ante Dios, Dios que los salvó, los socorrió. No nos enseña eso. ¿Qué pasó con Nínive? Se perdieron. Se salvaron porque hasta los animales se tuvieron que postrar. Y Dios hasta los animales salvó. Qué trágico, ¿no? Qué como paradójico. Esta es la primera aparición en el Pentateuco de lo que se convertiría en un término técnico. ¿Cuál expresión? Hablar a toda la congregación de Israel, que describe a Israel en su sentido religioso y que subyace al uso del Nuevo Testamento de la palabra. ¿Cuál es la palabra que vemos en el Nuevo Testamento como congregación de feligreses? ¿Cómo se llama esto? Eclesia, ¿no? Iglesia. ¿Qué fue lo que Dios le dijo en la parte B del verso 3? Tómese cada uno, ¿qué? Un cordero. Aquí nos dice que en el día 10 del primer mes, cada familia u hogar debía ¿qué? Tomar un cordero, y el cordero debía vivir con la familia durante 4 días hasta la Pascua. Dice que en el día 10 de este mes, en el verso 6 añade, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Implicaba que una fiesta comenzaba con 7 días e inmediatamente comenzaba la otra, la Pascua, los panes sin levadura, hablaba de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Por lo regular iban en sucesión todas estas fiestas solemnes. ¿A quién? A Dios. De esta manera, el cordero se volvía parte de la familia para el tiempo en que era sacrificado. En el día 14, el cordero sería querido y llorado. Dios requería que sacrificio de algo bien preciado. Por si había problema en la familia, que eran tan pocos, bueno, él le buscaba la vuelta. El animal sería partido de forma que todos pudieran comer. Si era muy pequeña la familia, entonces podían agregar a otros para ello. Pero lo importante era que se hiciera el sacrificio y el ritual para Dios. Algunos estudiosos o rabinos más tarde determinaron que debía haber al menos 10 personas por cada cordero pascual y no más de 20. Así iba a alcanzar todo. Y todos iban a poder disfrutar. La Pascua era una fiesta doméstica y familiar, y así muestra su origen temprano. Aquí no tiene templo, ni tienda de reunión, ni altar, ni sacerdote, pero la representación, si no la sustitución, está claramente implícita. ¿Qué iba a haber en esa fiesta solemne? ¿Qué se iba a sacrificar, en otras palabras? El cordero. No iban a haber sacerdotes, no iban a haber quien enseñase, no iban a haber ningunos otros utensilios, pero el cordero iba a estar ahí. No importa lo que no tengamos, si tenemos a Cristo en el corazón, con eso basta. Es como si con Cristo no necesitamos ¿qué? Metura. ¿Cómo debía de ser el animal según la Escritura? No era el animal cojo que tú querías o el animal enfermo que tú ibas a sacrificar. ¿Era cuál? Y más adelante lo tomaban como quiera. ¿Qué cosa? ¿No? Incluso aquí, si usted nota, ve una novedad que no la ve más adelante. En Levítico se le permite ofrecer hasta una cabra. Más adelante eso no se permite. Se quita de ahí. Repito, el cordero también debía de ser sin defecto. Este sacrificio hacia Jehová tenía que ser tan perfecto como podía serlo un cordero. Dice que lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, en el verso 5 y verso 6. La palabra hebrea para cordero puede referirse a una oveja o un cabrito. La palabra hebrea es como pronunciar set. Es una palabra neutral y podría ser traducida como cabeza de un pequeño ganado, aplicándose igualmente a ovejas y cabras de cualquier edad. Los hebreos, como los chinos, parecen haber considerado cualquier distinción entre ovejas y cabras como una subdivisión menor. Probablemente debido a esto, separar las ovejas de las cabras es proverbial del discernimiento de Dios en los tiempos del Nuevo Testamento.
para los tiempos del Nuevo Testamento o en la Escritura, ¿no? Cuando habla de ovejas, usted sabe de lo que está hablando. Y cuando habla de cabras, sabe de lo que está hablando. No sé qué usted decide ser, o de las ovejas o de lo otro. Espero que elija lo mejor. Mateo 25:32. Vamos a ver si nos da luz de lo que estamos hablando. Mateo 25:32 dijimos. Dice la Escritura. Vamos a tomarlo del verso 31 para tomar la idea. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de ¿quiénes? Ok. Sigue diciendo en el verso 6 de Éxodo 12, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y la parte B dice, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Antes de la noche, ¿qué está? La tarde. Ok. Asumimos que el Señor nació en la noche o en la tarde. En la noche, porque vieron los pastores la estrella que los guiaba. Hay cosas que se deben de interpretar muy fácil. La Escritura nos lo da todo. Solo es cuestión de trabajar eso, ¿no? Cristo vino al anochecer del mundo en la última hora, cuando todos ya sean enterrados en la oscuridad, en el atardecer de nuestro pecado y muerte. Primera de Juan 2:11 habla de ello. Pero quiero pasar al segundo punto donde nos habla instrucciones para comer la Pascua, los versos 7 hasta el verso 11. Dice la Escritura, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedara hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Mire de qué manera debían hasta de comer. El texto dice que iban a comerlo al paso, y que iban a tener su ropa toda bien puesta, ¿no? Al contrario, tenían que ceñirse la ropa y comérselo apresurado, porque con prisa Dios lo iba a sacar ¿de dónde? De Egipto, como Dios te sacó a ti y me sacó a mí. No podían comerlo como quisieran, porque Dios en muchas ocasiones nos dice, cocina eso, y te dice, no, yo me lo voy a comer crudo porque yo me lo como así. ¿Cómo Dios le dijo a ellos que se lo comieran? ¿No le llama la atención que por lo regular en este momento Él le dice, no usen levadura? El pan que preparen, cómanlo sin, porque implica varias cosas. De hecho, Dios les está salvando de manera higiénica por su propia salud. Lo vamos a demostrar. Explicamos. Quiere decir que antes de que el cordero de la Pascua se pudiera comer, su sangre debía de ser aplicada ¿en dónde? En la entrada de la casa, por encima y a cada lado. Esta sería aplicada. La única parte de ese sacrificio que se le daba a Dios era la sangre. El resto era comido por cada familia o era desechado. En el verso dice, lo que quedara hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Mientras la sangre era aplicada en el dintel y en los postes de la puerta, esta sangre escurría formando la figura de una cruz en la entrada. Qué paradójico, ¿no? Le estaba mostrando Dios algo al pueblo, que cuando ellos rociaran los postes, ¿no? El roceo de la sangre creaba una cruz. Sigue diciendo,
La sangre en los postes de la puerta mostraba que el sacrificio del Cordero de la Pascua debía ser recordado ¿durante qué? Durante toda la vida cotidiana de estos. Se podía ver cada vez que ellos entraban a su casa, como cada vez que ellos salían. Y lo comeréis así. ¿Cómo era que tenían que comerlo? Crudo. Calentado con agua. Ok, y es buena la carne asada, ¿no? Dios nos da cosas buenas y quiere lo mejor para nuestras vidas. Dice, luego el cordero se podía comer, pero solamente se había sido asado al fuego. Con el cordero en contacto con el fuego y con hierbas amargas acompañando la comida. Y usted sabe, mujeres que cocinan, que no necesariamente una hierba amarga le da mal sabor a la comida. Porque tú y yo nos gusta la lechuga. Es dulce la lechuga en la ensalada. No es buenísima. Dice aquí, cabe señalar que el Cordero de Pascua no era inmolado solamente para ser observado. Este era ¿qué? Comido. ¿Por qué? ¿Qué enseñanza nos da esto? Nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para que podamos escuchar, hablar y pensar en Él, sino para que podamos alimentarnos ¿de qué? De la palabra de Dios. Aquí está el Cordero de Dios. La idea, o antes de ahí, el Cordero de Pascua debía de comerse por completo, la familia debía de consumir totalmente el sacrificio, la salvación. Es por parte. Yo tengo que hacer obras para salvarme. Tengo que ser una persona respetuosa, ir a la iglesia los domingos, respetar y honrar a mis padres y así alcanzaré la salvación. Si yo peco ahora mismo y el Señor viene, yo me quedo porque la salvación se pierde a lo mejor. La salvación no es algo que proviene de los hombres. La salvación de los hombres sí se pierde, pero la que da Dios no. Por eso tú y yo tenemos que estar conscientes. Claro está, debemos de perseverar en la oración, en la enseñanza, en lo que hemos aprendido, pero no para ser salvos. Porque es que si algún punto, hermanos, de cualquier enseñanza bíblica se cae la salvación por igual. ¿Toma la idea? Tú y yo sí debemos de honrar a Dios, buscar más de Dios, estar más enfocado en las cosas del Señor. Pero si pecamos, no tenemos un abogado ante Dios el Padre. Pero seguimos aquí. La idea detrás de comerlo todo era que tenías que tomarlo todo en ese momento y no guardar parte del rescate para más tarde. Era para ese momento, era para ahora mismo y tenías que recibirlo todo sin pensar que podrías tomar un poco en ese momento y volver a él más tarde si quisieras. O tenemos a Jesús o no tenemos a Jesús. Había una persona ayer mismo que estaba haciendo unos gestos de salud, pero eran más gestos de, como dicen, de lágrimas de cocodrilo. Hacía esto. Siempre lo hace y yo sé por qué lo hacía. Alguien le dice, ¿se siente mal, señora? No, yo estoy muy bien. No estaba bien. Entonces esa persona le dice, busca al Señor, que Él quiere salvarle. Ella le dice, si no andara con Él, no estuviera hablando con usted. Hermano, por lo regular, cuando alguien que es creyente, ese tipo de cosas le preguntan, se es humilde a responder, y es lo ideal. Usted es creyente, usted es cristiano, por la gracia de Dios, porque no es por nosotros. Entonces la persona, yo estaba ahí, muy callado, en silencio, me encantan los momentos de silencio en mí, cuando veo eso. Y entonces él le dice, señora, Dios tiene sus reglas y sus mandamientos para servirle y decir que uno le tiene, y no aguanté, dije, es que es muy bueno decir, lo tengo de labios, pero los mandamientos y las restricciones del Señor no nos gusta seguirlas. No sé si sigo hablando más. No sé si interrumpí para mal o entendió el mensaje. Pero sigue diciendo aquí. La enseñanza aquí es, tomamos todo de Jesús, no solo la parte que nos agradan. Es muy bueno cuando yo me siento mal, me duele la cabeza, el estómago, los pies, la parte que usted quiera de las extremidades, internas o externas.
y estoy mal, ¿no? Y clamo a Dios sin ser creyente. Y Dios me cura, me sana, me quita el dolor. Pero después de ahí nos olvidamos, vamos para la patronal, vamos para la fiesta, vamos a hacer todas las actividades mundanas que querramos. Dios no opera así. Y aún así Él nos bendice, nos ayuda, nos sana, nos consuela, etc. por su misericordia. Sigue diciendo el texto. El Cordero de Pascua debía de ser comido en fe, confiando en que la liberación prometida a Israel estaba presente y que ellos caminarían en esa liberación de inmediato. La fe era esencial para la celebración de la Pascua. ¿Por qué? Nos dice la Escritura, por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión ¿de qué? De la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Hebreos 11:28. ¿Cómo Dios salvaría a ese pueblo en ese momento? Por la fe. Y si tú tenías fe, obedecías al Señor en lo que Él ya había ¿qué? Dicho. O sea que la fe es práctico también. No solamente es hacia adentro, hacia lo interno, sino hacia ¿qué? Hacia lo de afuera. Sino, vaya a los estudios de Pablo y de Santiago y usted encontrará ahí muchas bendiciones. La fe sin obra es ¿qué? Muerta. Y sin fe es imposible. Usted agarra las dos versiones que usted entienda. El Cordero de Pascua debía ser comido en fe, ya lo dijimos. Pero la Pascua en sí, ¿qué era, hermanos? ¿O de quién era la Pascua? ¿Por qué era del Señor la Pascua? ¿Quién era el que les había dado liberación? ¿Quién era el que les había guardado? ¿Quién les había sostenido en esa tierra extranjera? ¿No había sido quién? La Pascua era de Jehová en el sentido de que Él la proveyó. Él la proveyó como un rescate para liberar a Israel de la plaga de ¿quiénes? De los primogénitos, y de otras plagas también les liberó. Él la proveyó como una institución para que a través de cada generación se recordara el rescate y la liberación de Israel por parte de Dios, como un drama poderoso representando el sacrificio perfecto y el rescate que Jesús proporcionaría ¿qué? Más tarde. Por inspiración del Espíritu Santo, Pablo lo dejó perfectamente claro, donde nos dice, porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5:7. Juan el Bautista, como dije al principio, nos dio un panorama similar cuando él dijo de Jesús que he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿No ha quitado Cristo tus pecados? Si aún tenemos pecado, y lo tenemos, solamente la sangre de Cristo sirve ¿para qué? Para limpiarnos de toda iniquidad. Y también esa misma sangre salva al pecador que se arrepiente. Jesús vivió y se unió a la familia humana antes de que fuera sacrificado por ellos. El sacrificio de Jesús debe ser apropiado por cada casa, no solamente a nivel nacional, sino comunitario. Jesús, el Cordero de Pascua, fue ¿qué? Irreprensible, lo que tú y yo no somos. Por lo regular cometemos errores y faltas, ¿no? Entonces somos reprensibles. Nos pueden reprender en cuanto a las cosas malas que hagamos. Repito, Jesús, el Cordero de Pascua, fue irreprensible, perfectamente así, no manchado por ningún pecado, ninguna imperfección moral o espiritual. ¿Se halló en quién? En Cristo. Paradójico, el único que se juntaba ¿con quiénes? Bebedores, comilones, las prostitutas. Tenía amigas, amigos, pecadores, y nunca se contaminó. Lo que tú y yo no podemos hacer, porque nos contaminamos de inmediato. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada, la que expió el pecado. En su muerte Jesús fue tocado ¿por qué? Por el fuego. ¿Cuál fuego? Por el fuego del juicio y de qué más? Y de la ira de Dios. No hablaba el Señor en aquella oración, valga la redundancia, en el Getsemaní, donde decía, Señor, que sea su voluntad, ¿no? Que pasase él esa copa.
No, oró 3 veces al Señor que la quitara de él, pero que no se haga su voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Y yo le digo, ¿qué voluntad se hizo ahí, hermanos, en esa oración? ¿Y quién se glorificó? Entonces Dios contestó la oración, porque se hizo la voluntad de Dios. La obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad, sin dejar nada en reserva. La obra pascual de Jesús por su pueblo es el amanecer y el preludio de su libertad. En este punto vemos la protección de la sangre. Vamos a explicar versos 12, verso 13, explicamos. Podemos ver que Dios tenía a Israel como su primogénito, sí o sí. Su pueblo escogido. Si Egipto se rehusaba a liberar al primogénito de Dios, entonces Dios requería al primogénito de Egipto como pena y juicio. Tú no me quieres dar lo mío, yo me voy a llevar lo mío y te voy a quitar lo tuyo. Eso fue lo que Dios hizo. Verso 13 explicamos. Para que Israel se librara del juicio sobre el primogénito, tenían que ¿aplicar qué? La sangre tal como Dios dijo que debían de hacerlo. La sangre del cordero era esencial para lo que Dios requería, para lo que Dios le había mandado. Cabe señalar una nota muy importante, es que, y lo había dicho al principio, si un hogar israelita no creía en el poder de la sangre del cordero, podían sacrificar al cordero y comerlo, pero aún así serían visitados por el juicio. Porque no solamente era comerlo, sino también que exponerlo en los 2 postes. Si un hogar egipcio creía en el poder de la sangre del cordero y hacían el sacrificio de Pascua adecuado, se salvarían del juicio. Adicionalmente, un acuerdo intelectual con lo que Dios dijo acerca de la sangre no era suficiente. No era saber las cosas, sino bien hacerlas. Ellos debían de hacer lo que Dios dijo que debía de hacerse con la sangre. Los versos 14 hasta el verso 20 vemos aquí la institución de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Explicamos los versos 14 hasta el verso 16. Habrá 7 días comeréis panes sin levadura. Es lo que dice los versos 14 hasta el verso 20, la enseñanza. En este caso explicamos hasta el verso 16. ¿Cuándo iniciaba la Pascua? En el texto nos dice que la Pascua iniciaba en el día 10. En el día 14 ellos comían la Pascua y este era el primer día de los panes sin. Luego, durante los siguientes 7 días, solo podían comer pan sin. Y era algo fácil. En el mes, en la mitad del mes, tenían ellos que abstenerse de comer pan con levadura. Después de ahí, podían comer su pan normal. Por lo regular siempre comemos el pan de la Santa Cena en el hogar, etc. Solamente por lo regular es el primer domingo de cada mes. Eso era todo. Es difícil eso. Dios nos ha permitido hacerlo. O sea que es fácil y se puede, ¿no? Los versos 17 hasta el verso 18, una enseñanza nos dice allí: guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Para la primera Pascua, el pan sin levadura fue una necesidad práctica. Ellos dejaron a Egipto con tanta prisa que no hubo tiempo de que la masa se leudara. Después de la primera Pascua, la fiesta de los panes sin levadura fue un testimonio a través de las generaciones. Pero ¿por qué tanto énfasis en que el pan debía ser sin levadura? ¿Era pecado comerlo con levadura? Simple y llanamente era una ordenanza de lo que Dios pedía. Y veremos por qué tanto énfasis. En el verso 19 vemos: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Dios quería, hermanos, que levadura no existiera al menos por 7 días en las casas de esto, porque esto implicaba varias cuestiones.
Aquí la levadura es también una ilustración del pecado y la corrupción debido a la manera en que la levadura que influye en todo el bulto de masa. Y también porque la levadura infla la masa, así como el orgullo y el pecado nos envanecen hasta que inflarnos. ¿No he escuchado esta expresión? Mira, lo era muy bien, pero ya se ha inflado mucho. Hay que cuidarse de eso, del orgullo, del creer que somos algo, no siendo nada, hermanos. La vida está aquí y en un momento pasa de este lado. De manera significativa, Dios los llamó a que caminaran sin levadura después de su liberación inicial de Egipto. Simbólicamente, estaban siendo llamados a una vida ¿de qué? De pureza moral, delante de quien debían de estar puros. Y debemos de estar puros tú y yo. De Dios. Delante de las personas que nos rodean será imposible eso. Porque tendremos faltas, vamos a cometer las faltas. Pero cuando usted comete sus faltas y las confiesa ante Dios, no tiene que darle explicación al mundo, sino a quién. De hecho, esa es una expresión de nuestra vana naturaleza. Como decía en la semana temprano, alguien me interpelaba y me hablaba, me daba una prédica muy bonita, tan bonita que ni me dejaba hablar. Yo lo asimilé y dije, bueno, déjame esperar que termine para entonces. Me decía algo muy hermoso, muy bonito, etcétera, pero no me daba un turno. Yo, gracias. Porque es muy bueno, hermanos, cuando usted y yo andamos en estos caminos y todo el mundo sabe cómo tú y yo andamos, eso es lo importante. Que aunque tú falles, dicen, qué raro que pasó esto con la persona, porque él o ella no es así. Pero es más fácil, por lo regular, satanizar a la persona, decir que es lo peor, no va para el cielo, mira que es cristiano, mira que es cristiana, no hizo tal cosa, etcétera. Pero lo importante, hermanos, es como Dios me iluminó a decir, Dios conoce todas las cosas y Él las sabe. Podemos contar como querramos a nuestra manera, ¿no? Porque es más fácil contar de la manera que nos conviene. Pero gloria a Dios, estamos en las manos del Señor. Y un día llegaremos a su presencia, ¿no? Algunos sugieren que también había un aspecto higiénico en deshacerse de toda la levadura, dado que usaban un trozo de masa del lote anterior para hacer el pan de ese día. Y lo hacían repetidas veces. Las bacterias dañinas podían adherirse a la masa, por lo que era bueno eliminar toda la levadura y comenzar de nuevo al menos una vez al año. ¿Está entendiendo la idea? Cómo Dios les está no solamente salvando, sino salvaguardando de su propia vida, de su propia salud. Esa levadura debe de quitarse y al menos 7 días abstenerse de eso y tener pan nuevo. Con esto quiero terminar con esta aplicación donde nos dice, quitemos toda levadura de pecado que nos rodea y procuremos estar puros delante de ¿quién? Del Señor. Que Dios les bendiga.